Oscar, este 21 de enero falleció en Nicaragua el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, prófugo de la justicia salvadoreña, protegido por la dictadura de Daniel Ortega desde 2016, incluso nacionalizado como nicaragüense en 2019. ¿Qué legado deja en El Salvador el expresidente Funes, que muere protegido por esta dictadura? Mauricio Funes tuvo la gran oportunidad de ser un hombre histórico para bien en El Salvador. Mauricio Funes, tras casi 20 años de gobierno de la derecha, rompe ese ciclo en el 2009 y gana las elecciones. Le gana al exdirector de la Policía Nacional Civil en un momento en el que El Salvador era el país más homicida del mundo, con 72 homicidios por cada 100.000 habitantes. Mauricio Funes, siendo un outsider del FMLN, él no era un hombre histórico del FMLN, de hecho fue en una entrevista con El Faro en 2004, tras más de 20 años de carrera periodística, de célebre carrera periodística televisiva y radial, cuando Mauricio Funes reconoce en una entrevista al Faro que él quisiera ser candidato presidencial de la izquierda. Entonces, siendo alguien que venía de afuera, superponiéndose a un montón de excomandantes que querían seguir siendo candidatos presidenciales, de excomandantes guerrilleros, Funes logra la candidatura porque el FMLN entendió en aquel momento que era posible. Funes llega y hace en su primer discurso una promesa de reconciliación, de unidad nacional. No llega con aquellos discursos beligerantes que respondían a toda esa lógica de la posguerra heredada de una guerra fría, de la cual El Salvador fue el último conflicto en salir en América, ¿verdad? Pero Funes rápidamente se rodea de un grupo de empresarios, caficultores, que estaban en segundo plano de las élites salvadoreñas clásicas, y empieza a ceder ante los más mundanos lujos. Mauricio Funes fue un hombre que desde el principio empezó a querer vestirse bien, que habiendo llegado a la presidencia con pocos lujos, con un vehículo clase mediero, con deudas que pagar, con descuento bancario a su salario, empieza a rodearse de opulencia, y es esa opulencia la que lo termina cegando y convirtiendo en un hombre que por momentos desatendía completamente la presidencia, debo decirlo directamente, por múltiples fuentes que estaban a su alrededor durante el gobierno. Empieza a dejar de lado la administración que se le concedió por borracheras, por fiestas, por parrandas, por viajes de lujo, financiados con dinero público, incluido Disney World, con su familia, fiestas de miles de dólares para su hijo recién nacido en casa presidencial, vestidos para su amante. Mauricio Funes es el hombre que desperdició un momento histórico, una posibilidad histórica, y lo desperdició, repito, por los más mundanos placeres. Funes fue investigado por la Fiscalía de El Salvador bajo el gobierno de Salvador Sánchez Serén, también presidente del FMLN y ahora refugiado en Nicaragua y protegido por Ortega. Y en ese momento fue investigado y luego condenado en ausencia. ¿Por qué delitos específicos le investigó la Fiscalía? Mira, la Fiscalía, que en aquel momento todavía tenía independencia de la presidencia, cuando Salvador Sánchez Serén fue el presidente entre 2014 y 2019, previo a la llegada de Nayib Bukele, todavía tenía algún nivel de independencia. Entonces, antes de llegar a los delitos y contestar tu pregunta, la evidencia de que Mauricio Funes había defalcado al Estado ya venía apareciendo en medios de comunicación, en El Faro y en otros, donde ya habíamos desvelado la creación de un spa vinculado a una cadena de favores, el uso de la partida secreta para, para financiarse un montón de lujos. Finalmente empiezan averiguaciones contra Mauricio Funes, que como decís se fue en el 2016 y en el 2019 ya fue nombrado ciudadano nicaragüense. Mauricio Funes termina siendo acusado por varios delitos de desfalco al Estado. Es decir, son cerca de 14 delitos o casos los que se le imputan, pero también durante la transición después, cuando llegue el gobierno de Nayib Bukele, incluso antes de que Bukele en 2021 se tomara completamente la fiscalía y la utilizara como una herramienta política, como lo hace ahora, de persecución política, el fiscal anterior, Raúl Melara, que investigó a Bukele, que esa es la razón por la que Bukele lo quitó, continuó investigando a Funes y acusándolo en los tribunales, porque la evidencia, sobre todo gracias a un testigo muy cercano en la administración de Bukele, que fue al parecer uno
de sus colaboradores cercanos. No revelo el nombre porque en El Salvador continúa siendo un delito dar pistas sobre un testigo protegido, pero todo el mundo sabe a quién nos referimos si ha seguido el acontecer salvadoreño. Empieza a entregar documentos originales de la partida secreta, del uso de esa cartera discrecional que todavía no ha desaparecido en El Salvador, aunque tenga ahora otros nombres. Y gracias a esos documentos se solidifican los casos, a los documentos y al testimonio de esta persona. Y le acusan a Funes. El cambio que ocurre con la llegada de Bukele en el control de las cortes y de todos los poderes es que se modifique el aparato para poder condenar a alguien en ausencia. Y Funes es condenado en ausencia, evidentemente ante el conocimiento de todo el mundo de que era imposible mientras Ortega viva al menos, y Funes no hubiera caído en desgracia con el régimen dictatorial de Daniel, que viniera al país. Vea, no hay un tratado de extradición de nicaragüenses hacia El Salvador, no era posible sacarlo. Pero Mauricio Funes continuó siendo, después de eso, un hombre que era utilizado en la política por su alto nivel de desprestigio para levantar banderas. Nayib Bukele, cuando llega a la presidencia y en su campaña, prometió traer a Funes a El Salvador, incluso durante algún tiempo sin ningún sustento comprobado absolutamente, al menos no por el periodismo. Hubo el rumor de que había una operación de inteligencia para tratar de traer a Funes. Mauricio Funes varias veces dijo que habían comandos militares tratando de entrar a Nicaragua para sacarlo de Nicaragua clandestinamente y traerlo a El Salvador y presentarlo como un trofeo. Ahora, yo te lo digo desde la perspectiva periodística, yo participé como uno de los autores del reportaje donde contamos cómo Mauricio Funes derrochó dinero público. No hay ninguna evidencia. Mauricio Funes utilizó las arcas del Estado como si fueran su cartera privada y defalcó cientos de miles de dólares de los salvadoreños. Sobre las actividades que desarrolló Mauricio Funes en Nicaragua en estos 8 años, se conoce muy poco, fue mucho secretismo, excepto que tuvo él y otros familiares un cargo como funcionario público en la Cancillería. Nosotros lo documentamos en Confidencial, creo que en 2019, y también que supuestamente realizaba algunos negocios o inversiones siempre en connivencia con la familia presidencial de Ortega. ¿Qué conocimiento tienen en El Salvador? Esta relación de Funes con Ortega, además de protección política, tenía, digamos, algún rédito económico. Rédito económico no lo creo, al menos no fue, eso no se extendió a su familia. Yo conozco los casos de algunos familiares de Mauricio Funes que aceptaron bienes, vehículos, casas que Mauricio Funes pues, adquirió seguramente con el defalco al Estado y que terminaron enjuiciadas, teniendo que pagar cantidades de dinero que no tenían, recurriendo a organismos de defensa de derechos humanos, de organizaciones humanitarias, pues porque estaban en la bancarrota. Es decir, Mauricio Funes, después de irse a Nicaragua, parece que a toda la gente a su alrededor, a la que tocó con el dinero que defalcó, les heredó una enorme desgracia económica, pública, de desgaste en procesos judiciales larguísimos. Evidentemente, habrá que pensar cuál es la responsabilidad de estos familiares que, sabiendo que Mauricio Funes no era un hombre millonario, aceptaban que de repente pusiera sus nombres cosas ostentosas, vehículos de lujo, etc. Ahora, a mí me da la impresión, yo creo que ustedes son quienes más han revelado detalles en Confidencial de la vida de Funes allá, pero la evidencia que nosotros tenemos con gente que lo visitó en algún momento, en conversaciones o con personas que mantenían conversación con él, no es la de alguien que murió en opulencia, pero no solo en opulencia, recibía algún dinero, pero tampoco era, me da la impresión, una figura pública a la que la represión, el régimen de tiranía nicaragüense le pudiera sacar mucho valor. Pues Funes era un hombre plenamente desprestigiado y además era un hombre, hay que recordarlo, que se convirtió en un tabú dentro del FMLN. Mauricio Funes, por su pacto con las pandillas, por la exclusión durante su gobierno de las cúpulas del FMLN históricas que creían que el partido era suyo, terminó siendo una especie de tabú dentro del FMLN, que es al fin de cuentas el partido que históricamente ha mantenido relaciones con el sandinismo. Entonces, Mauricio Funes, a mí me parece que toda la evidencia y las conversaciones que he tenido me llevan a creer una cosa.
Mauricio Funes, que era el hombre destinado a tener un rol histórico en un país como El Salvador, que nunca durante años logró por la vía democrática romper ese terrible ciclo de la posguerra violenta, murió siendo un hombre intrascendente. Intrascendente en El Salvador, intrascendente en Nicaragua. ¿Qué rédito le dejó esto a la dictadura de Ortega, ofrecerle esta protección a Funes, que como decía antes, en algunos momentos se decía que en Nicaragua no hay comprobaciones, digamos, documentales, que estaba desarrollando también o moviendo algunos recursos o capital para ciertas actividades económicas, pero no hay tampoco documentación? Y vos estás diciendo que Funes tampoco tenía ninguna influencia política en el FMLN. No, tenía muy poca influencia política en el FMLN. De hecho, recordemos, gran parte de los funcionarios que trabajaron con Mauricio Funes han acabado o presos, como el general David Munguía Payés, que fue su superministro cuando lo nombró ministro de Seguridad, antes de que la Corte Suprema de Justicia obligara a su retiro, porque era a quitarlo de esa posición, porque era un militar, un general del ejército. Terminó preso por su pacto con las pandillas. El civil y exguerrillero que fue la persona que llevó, Raúl Mijango, que llevó las negociaciones con las pandillas, languideció refundido en prisiones en condiciones terribles. Otros de sus funcionarios que huyeron del país, sabiendo que iban a enfrentar acusaciones vinculadas a ser parte de la administración de Mauricio Funes, pues siguen afuera del país. Es decir, Funes no dejó una estela de relaciones políticas que permanezca ahora mismo en el control. Pero además acordémonos de una cosa, el FMLN es un partido completamente intrascendente desde hace años. Después de la presidencia de Salvador Sánchez Serén, que sucedió a Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén ganó por un 0,22% de los votos, es decir, gana por muy poquito después de todo el desgaste que Funes había generado. Funes logró una cosa, dividir a la derecha, que es algo de en lo que Ortega pues en su momento tuvo maestría. Funes logra aliarse con la parte más corrupta de la derecha en términos modernos, que fue el partido Gana, y gracias a un operador político que era primo de Antonio Saca, el expresidente salvadoreño que estuvo antes que Funes, logra dividir a la derecha, y gracias a esa división, después de un gobierno que dejó muchas sombras, el de Mauricio Funes, logra reelegirse Sánchez Serén. Pero la debacle de la izquierda a partir de ahí fue constante, pues, y yo creo que termina un ciclo. Mauricio Funes es quien logra la transición ideológica en la presidencia de El Salvador, y termina esa transición ideológica después de su paso por la presidencia y del paso de Salvador Sánchez Serén, que fue su vicepresidente, termina con la llegada de Nayib Bukele y la ruptura del sistema clásico de partidos políticos. Después de los años en el poder del FMLN, la población terminó harta de las banderas clásicas de la política e instalan a un hombre que tiene un proyecto autoritario. Yo creo que otro de los nefastos legados de Mauricio Funes y del FMLN ha sido de alguna manera contribuir a la llegada y consolidación de un poder como el de Nayib Bukele.